bien, vamos a continuar con la evaluación muscular, con las pruebas musculares. Las pruebas musculares son una forma de evaluar de forma implícita y explícitamente las propiedades biomecánicas del músculo esquelético. ¿Cuáles van a ser estas? La excitabilidad, la contractibilidad y por otra parte la extensibilidad y viscoelasticidad, que son fundamentales en la actividad motora del ser humano. Las pruebas musculares se van a clasificar o se van a dividir en pruebas activas y pruebas pasivas. Las pruebas pasivas tienen que ver con el tono y la extensibilidad musculares, y las activas van a ser los diferentes tipos de fuerza, o sea, la dinámica máxima, la estática máxima, lo que es potencia y resistencia. Existen varios procedimientos que van a buscar estimar o medir la integridad de las relaciones neuromusculares y su importancia en las propiedades mecánicas del músculo. Todo esto nos va a dar la habilidad en la ejecución y la interpretación de los datos obtenidos con la aplicación de cada una de estas pruebas. Todo esto, estas pruebas nos van a demandar por parte del fisioterapeuta relaciones de cierta complejidad entre pruebas musculares y los resultados de todo el proceso de evaluación. Para hablar de la prueba muscular pasiva de tono, vamos a diferenciar que el tono, que es parte de una evaluación del sistema nervioso, también lo vamos a tomar en cuenta en la evaluación muscular, en el sentido de que nos muestra un compromiso del sistema muscular que puede estar acompañado o no con una deficiencia en el sistema nervioso. Esto compromete al tono básicamente, ¿ya? Entonces, la observación, la palpación, la movilización pasiva y la activa van a resultar herramientas que proporcionan información muy importante en relación a la tensión muscular en estado de reposo. Esto es lo que se conoce como el tono muscular. En algunos casos que tienen un origen neurológico, es necesario determinar los músculos o grupos musculares que están comprometidos con la valoración del tono. Una deficiencia en el tono muscular va a comprometer evidentes modificaciones en la postura corporal, en la capacidad de ejecutar libremente el movimiento, y resulta que los diferentes tipos de fuerza y propiedades biomecánicas de los músculos esqueléticos que estén comprometidos van a tener una diferencia en su funcionamiento. Es en este sentido entonces que es necesario indagar con el paciente, con el médico tratante, sobre las características y el origen de su alteración. La deficiencia en el tono muscular puede estar representada como hipotonía o hipertonía. La hipotonía se deriva de deficiencias estructurales en el sistema nervioso periférico. En cambio, la hipertonía
siempre se va a derivar de una deficiencia de origen central o de la neurona motora superior. Y en este caso de la hipertonía se va a distinguir dos tipos, la hipertonía espástica y la rigidez. De forma clínica, el tono muscular se valora con la resistencia que se encuentra al movimiento pasivo de un segmento de forma específica. Este segmento se encuentra directamente relacionada con la velocidad del movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que con la deficiencia del tono, ya sea hipotonía o ya sea hipertonía, a medida que se va a intentar aumentar la velocidad del movimiento, se incrementa la resistencia. Como en el caso de la espasticidad, si ponemos un ejemplo, cuanto más resistimos, más tenso se pone. La prueba muscular pasiva de tono, entonces, va a consistir en alinear el segmento del paciente. Sujetamos la extremidad comprometida desde los relieves óseos, como vemos en la imagen, desde el segmento óseo proximal y el distal. En este caso estamos agarrando los cóndilos de la rodilla y los malleolos en el tobillo. Esto con el propósito de evitar presiones o estimulaciones del músculo o tendón que puedan facilitar o inhibir el tono muscular. Una vez fijados los extremos, el fisioterapeuta produce un desplazamiento rítmico y sucesivo del segmento distal en dirección de las acciones de los músculos explorados. Por ejemplo, en el caso de la rodilla, la flexión y extensión. Durante esta prueba es importante variar la velocidad del movimiento para no facilitar la adaptación. Si existiera una hipotonía, no va a haber resistencia a la movilización pasiva. En cambio, en presencia de la espasticidad, advertimos una cierta resistencia durante la ejecución del movimiento. La velocidad con que el fisioterapeuta moviliza el segmento distal va a ser de tres tipos. El primero, que se mueven desplazamientos a baja velocidad. El segundo, el desplazamiento a una velocidad mayor a la que hemos ejercido a la fuerza de gravedad. Y en la tercera es cuando se deja caer el segmento de la extremidad explorada bajo la acción de la fuerza de gravedad. Ahora vamos a describir la prueba de extensibilidad. La prueba de extensibilidad nos dice primero diferenciar lo que es la extensibilidad. Esta es la capacidad de alargamiento o elongación que presentan los músculos esqueléticos, como término que tiende a emplearse de forma errónea, ya que se usa como sinónimo la flexibilidad y la elasticidad. Primero, la flexibilidad
va a ser la referencia a la libertad natural de movimiento que presenta una articulación o las articulaciones de un segmento o extremidad. ¿Esto qué significa? Que va a involucrar no solamente la articulación, sino también a los tejidos blandos periarticulares. Entonces, se va a presentar dos elementos básicos: la movilidad articular y la extensibilidad muscular. Y por otro lado, podemos decir que la elasticidad se define como la capacidad que tienen los cuerpos deformables, en este caso van a ser los tejidos conectivos, de retornar o retomar su forma original en su posición inicial una vez retirada la fuerza externa que produce la deformación. El propósito o el objetivo de esta prueba de extensibilidad muscular pasiva va a ser el de conocer potenciación que va a presentar la unidad músculo-tendinosa de un músculo o del grupo muscular que se está evaluando. Y esto nos ayuda a determinar si existen insuficiencias musculares pasivas que puedan limitar la movilidad de una articulación o un grupo de articulaciones. Y esto a su vez pueden alterar la mecánica corporal. De acuerdo con la disminución del rango normal de movimiento, se va a pretender calificar las retracciones o insuficiencias musculares pasivas y determinar sus orígenes. Las posibles causas que generan retracciones musculares pueden ser los hábitos posturales, el mantenimiento de posturas estáticas por periodos prolongados, la inactividad, la inmovilización, el desuso, los desequilibrios musculares. Al conocer y aplicar algunos principios biomecánicos y neurofisiológicos, van a fundamentar la ejecución de la prueba muscular pasiva de extensibilidad y nos van a brindar elementos que conducen a diferenciar una prueba de los programas de ejercicio terapéutico destinado a mejorar la flexibilidad. Esta exploración, esta prueba, va a constar de 6 pasos. Primero, identificamos la acción del músculo o grupo muscular que vamos a evaluar. Si es monoarticular, va a tener una función específica, mientras que si es un músculo bi o poliarticular, va a atravesar más de una articulación. Entonces, debemos determinar en qué acción vamos a evaluar este músculo y en qué articulación. Segundo, estabilizar el segmento óseo, esto con el fin de evitar compensaciones que puedan presentarse durante la prueba. Por ejemplo, cuando el paciente intente liberarse de la tensión que estamos generando durante la maniobra de estiramiento. En este caso es necesario que insistamos en posiciones que faciliten
no solo la comodidad del paciente, sino la que nos proporcionan la estabilización del segmento proximal. Tercero, elongar al máximo el punto de origen e inserción del músculo o grupo muscular explorado. Esto quiere decir que realizamos de forma ordenada, esto es desde distal a proximal y de proximal a distal, de acuerdo sea el caso. Entonces, en una forma ordenada, las acciones contrarias del músculo elongado hasta conseguir el límite de cada uno de los movimientos, con la única finalidad de identificar una limitación en la amplitud de la movilidad articular. Cuarto, el estiramiento no puede ser generado de forma brusca, porque en caso de que sea de forma brusca vamos a obtener una respuesta que se presenta como el reflejo miotático por la estimulación del uso neuromuscular. Por otra parte, la acción de máxima elongación no puede ser mantenida y progresiva, ya que esta facilita la acción del órgano tendinoso de Golgi. Quinto, una vez que el fisioterapeuta determina el grado de movimiento obtenido y el grado de resistencia que aparece al límite de la acción, lo que se hace es comparar con el lado contralateral y calificar la capacidad de elongación que muestra el músculo o grupo muscular explorado. Si no hay una evidente pérdida parcial de la amplitud del movimiento articular, significa que la capacidad de alargamiento muscular está dentro de los límites normales. Pero sin embargo, si la disminución es del 10 o del 15% o un poco más, el rango normal de movimiento constituye una retracción muscular o una insuficiencia muscular pasiva leve. Si la limitación del movimiento compromete hasta el 30% del movimiento fisiológico, se dice que existe una retracción muscular o una insuficiencia muscular pasiva moderada. Y 6, finalmente, con la base en la información que se ha obtenido en estos pasos anteriores, entonces el fisioterapeuta reconoce las posibles causas de las retracciones musculares. Puede ser, por ejemplo, que el paciente con una deficiencia neurológica superior que presenta una hipertonía, esto nos va a conllevar a deficiencias en la actitud postural. ¿Ya? Entonces, en esta prueba, lo que se va a realizar es el máximo movimiento del músculo. En este caso, en la imagen, el profesional está evaluando la musculatura anterior del muslo con el movimiento de flexión de rodilla. Cuando se compromete la extensibilidad muscular, no solamente se altera un rango de movimiento articular de forma particular, sino que además puede comprometer la flexibilidad de la extremidad y la mecánica corporal. Entonces, es necesario resaltar algunos factores que van a influir en la pérdida de la flexión y su compromiso en el movimiento corporal humano.
La flexibilidad va a estar en íntima relación con la edad, el sexo, la cantidad de actividad física que realiza la persona y la temperatura corporal. Entonces, ahora vamos a pasar a describir otra prueba que será la prueba manual de fuerza muscular. Esta prueba son pruebas activas como otras alternativas que van a ayudar a determinar la capacidad de excitabilidad y contractibilidad del músculo esquelético. La prueba de fuerza muscular activa, desde el punto de vista clínico, es una de las valoraciones más valiosas para identificar el potencial que presentan los músculos para promover el movimiento voluntario de las articulaciones y por ende el funcionamiento de todo el cuerpo. Es en este sentido que la habilidad que presenta un músculo para contraerse y generar desplazamiento de un segmento a través de su rango de movimiento articular es capaz de vencer la fuerza de gravedad e incluso soportar una carga externa. Esto es lo que se conoce como fuerza muscular. Esta propiedad mecánica de los músculos esqueléticos se origina en respuesta a un estímulo nervioso que constituye la tensión generada por el componente contráctil, que va a transmitir al componente elástico y a su vez al segmento óseo para producir el movimiento. A pesar de que van a existir numerosos dispositivos para la medición de la fuerza que van a asegurar una gran precisión, por ejemplo, los dinamómetros, los tensiómetros, las máquinas de ejercicios isocinéticos, no siempre se encuentran con estos elementos tecnológicos. No todos podemos contar en nuestros gabinetes con uno de estos elementos. Entonces, esta prueba muscular resulta el método más sencillo, ágil y reconocido que nos permite aislar y explorar la excitabilidad, la contractibilidad y la fuerza muscular, ya sea de un músculo individual o de grupos musculares del paciente. Así también nos sirve para medir la habilidad de un músculo para contraerse y desplazar un segmento a través del rango fisiológico del movimiento articular y para resistir de forma gradual una carga externa que se oponga al movimiento que está producido por la acción muscular. Es importante esta exploración de la fuerza muscular, no solamente con la finalidad de conocer la condición real del movimiento del músculo o grupo muscular, sino también con la finalidad de obtener información relevante para ayudar a estructurar el diagnóstico y pronóstico fisioterapéutico. Esta prueba muscular manual presenta un alto grado de subjetividad. El mayor número de factores que puedan incidir en estos resultados y en la forma de exploración más valiosa para estimar la fuerza de los músculos principales que son responsables de las acciones articulares específicas y también proporcionar información
acerca de las características de una actividad muscular selectiva, todo esto nos ayudará a determinar el grado, la gravedad y el pronóstico de deficiencias en el sistema neuromuscular. La prueba muscular manual demanda una cuidadosa atención para controlar el mayor número de variables que puedan influir significativamente en los resultados de la medición y para darle un carácter reproducible bajo similares condiciones, es necesario establecer la posición del paciente. Luego, una adecuada estabilización del segmento, siempre el segmento proximal, para evitar al máximo las sustituciones. La solicitud que vayamos a pedir a nuestro paciente durante la acción que deseemos evaluar y las características de la resistencia manual que estemos aplicando son las que van a calificar de acuerdo con la respuesta muscular presentada. Entre los criterios que vamos a encontrar o vamos a considerar para obtener los resultados reales, vamos a encontrar a la confiabilidad y validez, la variabilidad en la prueba, los conocimientos anatómicos y biomecánicos y la habilidad y experiencia para ejecutar adecuadamente esta técnica. La confiabilidad y validez de la prueba nos van a permitir, sin importar el número de repeticiones de la medición, nos va a facilitar que la respuesta sea siempre la misma. La validez va a hacer referencia a que la prueba mida lo que se pretende medir, es decir, que se cumpla con el objetivo buscado. La variabilidad que pueda reinar en cualquier prueba clínica se puede controlar si se conocen y si se controlan las variables. Además, se estandariza la prueba de fuerza muscular. ¿Cuáles pueden ser los factores individuales? La edad, el sexo, la estatura, las características biológicas. Luego tenemos el dolor, el temor al dolor, la motivación, los estados de ánimo, la ocupación, los aspectos simétricos, la incomodidad, el estrés, la capacidad cognitiva del usuario, la condición de salud y funcionamiento, la discapacidad y las mismas condiciones de la prueba son las que van a influir en los resultados. El conocimiento anatómico y biomecánico de la función musculoesquelética por parte del profesional fisioterapeuta garantiza el conocimiento de las respuestas musculares dentro de límites de normalidad y facilitar la identificación de deficiencias musculares y funcionales de origen nervioso, musculoesquelético o de otro sistema corporal. Y la habilidad, experiencia del profesional para ejecutar adecuadamente la prueba y con esto controlar el mayor número de variables para minimizar al máximo el margen de error son factores importantes. Asimismo, también es importante la capacidad de modificar el procedimiento
sin alterar el resultado de la exploración en las situaciones que la condición del paciente lo exija. Ahora describiremos el sistema de calificación y registro. Primero es necesario mencionar que la primera prueba manual fue descrita por Robert Lovett. Entonces de ahí es que se conoce la escala de Lovett, quien en 1912 ideó un sistema para calificar la fuerza de los músculos de forma individual, basado en el movimiento, la gravedad y la aplicación manual de resistencia. A partir de esta base, Daniels y Worthington, por un lado, y Kendall, que son otros autores, bajo los mismos principios de Lovett, han propuesto métodos particulares con algunas diferencias. Entonces, cuando uno realiza la evaluación muscular, tomando estos principios de los autores, van a plantear y sustentar modificaciones encaminadas a hacer un especial énfasis en el control del mayor número de variables que puedan influir considerablemente en la información que nos da el examen. Es en este sentido que entonces en muchos textos se van a plantear los sistemas de calificaciones que pueden ser variables. Por ejemplo, de 0 a 100%, el de 0,5 a 5,5, o letras que van a representar la C como 0, B, V, vestigios, M, malo, R, regular, B, grande, bueno, y N, normal. O por el contrario, la escala de 0 a 10 y la de 0 a 5. Estas escalas en algunas ocasiones llevan a discusiones intrascendentes entre profesionales para determinar qué sistema es el mejor. Por tradición y bajo el argumento de emplear un sistema de calificación de conocimiento universal que facilita la comunicación e interpretación de resultados, la escala de calificación que nos proponen es la de 0 a 5 con el uso de los signos positivo o más, y menos para imprimir mayor precisión a los resultados y poder medir de forma efectiva los programas terapéuticos con controles evolutivos. Sin embargo, es importante mencionar que el uso de esta escala de calificación requiere un conocimiento preciso y un excelente manejo de parte del explorador. Entonces, esta es la escala del 0 a 5. El 5 refiere la capacidad normal que muestra el grupo o grupo muscular explorado para realizar su acción con un rango completo de movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Completar el arco de movimiento, como dice, contra la gravedad y en máxima resistencia. Luego vamos a ir, por ejemplo, la nota de 4 más corresponde a la respuesta muscular capaz de completar el rango normal de movimiento y sostener la resistencia manual impuesta por el profesional. Esta
resistencia debe ser de gran intensidad, pero no máxima como para el anterior valor. Esta nota va a significar que durante la aplicación de la resistencia, el usuario inicialmente pierde mínimos grados de movimiento, pero posteriormente logra soportar y mantener la carga externa manual ejercida por el explorador, sin perder grados adicionales de movimiento. El 4 representa la capacidad muscular para completar el rango de movimiento contra la gravedad y soportar una resistencia manual de un grado menor a la intensidad impuesta para los 2 grados anteriores. Y así sucesivamente vamos describiendo o se va advirtiendo el grado 4 menos, 3 más, 3, 3 menos. Y podemos indicar que la nota 2 más se refiere a la capacidad que tiene el músculo para iniciar el movimiento en contra de la gravedad. La respuesta puede variar desde un mínimo grado de desplazamiento hasta menos de la mitad del arco normal de movimiento. Esto nos va a determinar la posibilidad de explorar el músculo en posición sin gravedad para comparar las respuestas. Llegamos entonces al rango D1, que representa la observación o palpación de la contracción muscular, la cual es tan baja, de baja intensidad, que no genera movimiento, pero existe una leve contracción. Y el 0 es el asignado al músculo o grupo muscular que no nos muestra una contracción. En este caso se refiere a una parálisis. Descrito todo esto, el sistema de calificación de los parámetros de valoración en la prueba manual de fuerza nos muestra algunos elementos de evaluación, que son básicamente 3: el arco de movimiento, la fuerza de gravedad, la resistencia manual progresiva. En el primer caso, en el arco de movimiento, se toma como base la capacidad de la fuerza de contracción que tiene el músculo o grupo muscular explorado para desplazar un segmento a través del arco de movimiento fisiológico. En este caso, las notas nos ofrecen diferentes alternativas que pueden reflejar la fuerza de contracción muscular. En otras palabras, lo que quiero decir es que nos reportan el potencial que tiene el músculo explorado para iniciar el movimiento y desplazar el segmento del 50 o 75% del arco de movimiento, para poder alcanzar un 100% del rango fisiológico. En cuanto a la fuerza de gravedad, la gravedad se define como la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. En física se ha cuantificado como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto significa que la contracción muscular debe ser lo suficientemente fuerte o no solo para conseguir un rango específico de movimiento.
sino además para poder vencer la fuerza de gravedad que permanentemente se opone en la mayoría de los movimientos. En condiciones normales de la fuerza muscular, la gravedad es depreciable, ya que resulta fácil vencerla. Sin embargo, ante la debilidad muscular importante, esta resistencia constituye un factor que se debe vencer para poder ejecutar una acción muscular precisa. Las posiciones contra la gravedad y sin gravedad exigen guardar parámetros correspondientes de acuerdo a su denominación. Además que el fisioterapeuta debe propender por la comodidad del paciente la adecuada alineación corporal y la libertad de movimiento en cada posición de la prueba. La resistencia manual progresiva para calificar la fuerza del músculo constituye un factor importante una vez que el paciente logra alcanzar y mantener la posición solicitada a través de la acción del músculo explorado. Para esto, nosotros necesitamos destacar los siguientes aspectos. Si aplicamos únicamente al completar el rango de movimiento determinado, en posición contra la gravedad y en sentido opuesto a la acción explorada. Si los movimientos tienen un carácter rotacional, la fuerza que se ejerza de parte del fisioterapeuta es en sentido semicircular al segmento que se mueve. La resistencia manual se aplica de forma de prueba de ruptura. Esto quiere decir cuando el usuario alcanza el límite de movimiento, el fisioterapeuta le solicita que sostenga la posición y no permita que al aplicar la resistencia manual se rompa o se pierda la posición. Luego, el punto de aplicación debe ser el mismo en el extremo distal del segmento óseo donde se inserta el músculo explorado. No debe aplicarse de forma discontinua, de modo que genere pérdidas y recuperaciones de grados de movimiento. Este es un efecto de palanquear que nos puede generar una deficiencia estructural. En los músculos pequeños, como el de las manos, el fisioterapeuta debe graduar la resistencia con sus dedos de manera proporcional al tamaño y por ende a la fuerza del músculo. La experiencia y la habilidad del fisioterapeuta garantizarán una mayor precisión en la aplicación de la resistencia. La comparación de la resistencia con el lado contralateral será el mejor parámetro para la calificación. Y por último, las repeticiones sin un tiempo prudencial de recuperación modifican significativamente el resultado de las pruebas. Entonces, hasta aquí les describo esta prueba de evaluación muscular más empleada con las gradaciones empleadas
y permitidas en nuestro sistema. Pasamos a hacer las pruebas, las tareas y las actividades en la plataforma.